helado y deshielo. Número 670. Un sermón predicado la noche del domingo 24 de diciembre de 1865 por Charles Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, NEWINGTON. Él da la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Arroja su granizo como bocados, ¿quién puede estar de pie ante su frío? Envía su palabra, y los derrite, hace soplar su viento, y corren las aguas. Salmo 147 en 16, 18. Pudimos ver por nuestra ventana una mañana y vimos la tierra cubierta por un manto blanco. En unas pocas horas la tierra se había cubierto de nieve hasta una profundidad considerable. Volvimos a mirar al cabo de unas horas y vimos los campos tan verdes como siempre, y los campos arados tan desnudos como si no hubiera caído un solo copo. No solemos presenciar un descenso de nieve tan fuerte seguido de un deshielo tan rápido. Estos interesantes cambios fueron realizados por Dios, no solo con un propósito hacia el mundo exterior, sino también con algún diseño hacia el ámbito espiritual. Dios es siempre un maestro. En cada acción que realiza está instruyendo a sus propios hijos y abriéndoles el camino de los misterios interiores. La mente que aspira al conocimiento encuentra placer en todos los fenómenos de la naturaleza. El naturalista no pasa ni una sola hora sin oír la voz de la sabiduría que revela las cosas naturales, pero cuando una mente renovada adora en el templo de la naturaleza, entonces el espíritu encuentra un secreto envuelto en los pliegues más recónditos de las obras de Dios. Felices aquellos espíritus que saben cómo llegar a lo interior a través de lo exterior, y encontrar alimento para sus espíritus nacidos del cielo, así como para sus facultades mentales, en las obras del Señor, en las obras de su mano. Pediré su atención, primero, a las operaciones de la naturaleza de las que se habla en el texto, y, en segundo lugar, a aquellas operaciones de la gracia divina de las que son los símbolos más apropiados. 1. Considere primero las operaciones de la naturaleza. No pensaremos que son unos minutos perdidos si llamamos su atención a la mano de Dios en el hielo y el deshielo, incluso en terrenos naturales. 1. Observar la franqueza de la obra del Señor bajo nuestra atención. Me regocijo al leer estas palabras, al encontrar cuán presente está nuestro Dios en el mundo. No está escrito, las leyes de la naturaleza producen nieve, sino, Él da nieve, como si cada copo viniera directamente de la palma de su mano, donde había estado escondido como en un tesoro. No se nos dice que ciertas disposiciones providenciales conviertan la humedad en escarcha, no, sino que así como Moisés tomó cenizas y las esparció sobre Egipto, así se dice del Señor, Él esparce la escarcha como cenizas. No se dice que el Eterno haya puesto en marcha el mundo y que por la operación de su maquinaria se produzca hielo. Oh no, pero cada gránulo de hielo que desciende en el granizo es de Dios, Él arroja su granizo como bocados. Así como el hondero lanza claramente la piedra fuera de su honda, así el camino de cada piedra de granizo está marcado por la sabiduría divina, y deriva su ímpetu del poder divino. El granizo se llama, usted observa, su granizo, y en la siguiente oración leemos de su frío. Estas palabras hacen que la naturaleza sea extrañamente magnífica. Cuando podemos considerar cada piedra de granizo como el granizo de Dios, cuán preciosos se vuelven los diamantes acuosos. Cuando sentimos el frío peliscando nuestros miembros y penetrando cada prenda, nos consuela un poco recordar que es su frío. Cuando llega el deshielo, vea cómo el texto habla de Él envía su palabra. Él no lo deja a ciertas fuerzas de la naturaleza, sino que como un rey, Él envía su palabra y los derrite. Él hace que su viento sople. Tiene una propiedad especial en cada viento, ya sea que venga del norte para congelar, o del sur para derretir, es su viento. He aquí, hermanos míos, como en el templo de Dios todo habla de su gloria. Aprende a ver al Señor en todos los escenarios del universo visible, porque verdaderamente Él obra todas las cosas. Este pensamiento de la franqueza de las operaciones divinas en la naturaleza debe llevarse a la providencia. Te consolará mucho si puedes ver la mano de Dios en tus pérdidas y cruces. Seguramente no murmurarás contra la agencia directa de tu Dios. Esto pondrá una dulzura extraordinaria en las misericordias diarias. Esto hará más confortables aún las comodidades de la vida, porque son de la mano de un Padre. Y si tu mesa está escasamente amueblada, será suficiente para tu corazón contento, cuando sepas que tu Padre te la extendió en su sabiduría y amor. Esto bendecirá tu pan y tu agua. Esto hará que las paredes desnudas de una habitación mal amueblada resplandezcan como un palacio, y convierta una cama dura en un lecho de plumas. Mi Padre lo hace todo. Vemos su sonrisa de amor incluso cuando otros no ven nada más que la mano negra de la muerte golpeando a nuestro mejor amado.
Vemos la mano de un padre cuando la pestilencia deja nuestro ganado muerto en la llanura. Vemos a Dios obrando en misericordia cuando nosotros mismos estamos tendidos sobre el lecho de languidez. Es siempre el acto y la obra de nuestro Padre. No nos dejes ir más allá de esto, sino más bien, ampliemos nuestra visión de esta verdad de Dios, y recordemos que esto es cierto tanto para los pequeños como para los grandes. Deja que las líneas de un verdadero poeta te golpeen. Si la pestilencia acecha en la tierra, decís que el Señor lo ha hecho. No lo ha hecho cuando un pulgón trepa por el capullo de una rosa. Si una avalancha cae de su alp, tiemblas ante la voluntad de la providencia. No está tan preocupada esa voluntad cuando las hojas secas caen del álamo. Dejen que sus corazones canten de todo, Jehová, Shama, el Señor está allí. 2. A continuación, os ruego que observéis con acción de gracias la facilidad de la obra de Dios. Estos versículos se leen como si la formación de escarcha y nieve fuera el asunto más simple del mundo. Un hombre mete la mano en un paquete de lana y tira la lana. Dios da nieve tan fácilmente como eso. Da nieve como lana. Un hombre toma un puñado de cenizas y las arroja al aire, y caen alrededor. Él esparce la escarcha como cenizas. La escarcha y la nieve son maravillas de la naturaleza. Aquellos que han observado la extraordinaria belleza de los cristales de hielo han quedado extasiados y, sin embargo, él arroja su hielo como bocados, con la misma facilidad con la que arrojamos migas de pan por la ventana a los petirrojos durante los días invernales. Cuando los ríos están congelados y la tierra está sujeta con cadenas de hierro, entonces el derretimiento del todo, ¿cómo se hace eso? No encendiendo innumerables fuegos, ni enviando descargas eléctricas de enormes pilas por el interior de la tierra, no. Él envía su palabra y los derrite, él hace soplar su viento y correr las aguas. Todo el asunto se logra con una palabra y un soplo. Si tú y yo tuviéramos algo grandioso que hacer, qué resoplido y jadeo, qué tensión y tirón sería, e incluso los grandes ingenieros que realizan maravillas con maquinaria, hacen mucho ruido y se agitan al respecto. No es así con el Todopoderoso. Nuestro globo da vueltas en 24 horas y, sin embargo, no hace tanto ruido como un trompo, y esos mundos pesados que ruedan en el espacio siguen su camino en silencio. Si entro en una fábrica escucho un estrépito ensordecedor, o si estoy cerca del molino del pueblo, girado por el agua que cae sobre una rueda, hay un clic, clac incesante, o un zumbido eterno, pero las grandes ruedas de Dios giran sin ruido ni fricción. Todas las obras divinas son sencillas, fáciles y bellamente manejadas. Este caso se ve tanto en la providencia como en la naturaleza. Tu Padre Celestial es tan capaz de librarte como lo es de derretir la nieve, y te librará de la misma manera si descansas en Él. Él abre su mano y suple las necesidades de todo ser viviente tan pronto como obra en la naturaleza. Fíjate en la facilidad de la obra de Dios, Él no hace más que abrir su mano. 3. Nótese en el siguiente lugar la variedad de las operaciones divinas en la naturaleza. Cuando el Señor está trabajando con la escarcha como su herramienta, crea la nieve, una producción maravillosa. Cada cristal es una maravilla del arte, pero Él no se contenta con la nieve. De la misma agua Él hace otra forma de belleza que llamamos escarcha, y aún una tercera sustancia brillante, a saber, hielo reluciente, y todo esto por la única agencia del frío. Qué maravillosa variedad puede detectar el ojo educado en las diversas formas del agua congelada. El mismo Dios que solidificó el diluvio con frío pronto lo derrite con calor. Pero incluso en el deshielo no hay monotonía de modales, en un momento las alegres corrientes se precipitan con tal impetuosidad desde su prisión que los ríos se desbordan y las inundaciones cubren las llanuras. En otro momento, por grados lentos, en gotitas escasas, las gotas recobran su libertad. La misma variedad se ve en todos los departamentos de la naturaleza. Entonces, en la providencia, el Señor tiene 1000 formas de pruebas heladas con las que probar a su pueblo, y tiene 10.000 rayos de misericordia con los que animarlos y consolarlos. Él puede afligirte con la prueba de la nieve, o con la prueba del hielo, o con la prueba del hielo, si Él quiere, y en otra ocasión Él puede, con su palabra, relajar las ataduras de la adversidad, y eso de innumerables maneras. Mientras que los hombres están atados a 2 o 3 métodos para cumplir su voluntad, Dios tiene un entendimiento infinito y obra como Él quiere por caminos desconocidos para las mentes mortales. 4. Os pediré también que consideréis las obras de Dios en la naturaleza en su rapidez. En los días de Asuero se pensaba que era una cosa maravillosa que las cartas fueran enviadas por correo sobre caballos veloces.
En nuestro país creíamos haber llegado a la edad de los milagros cuando los ejes de nuestros vagones resplandecían con la velocidad, y ahora que el telégrafo está en funcionamiento, extendemos nuestras manos hasta el infinito. Pero, ¿cuál es nuestra velocidad comparada con la de las operaciones de Dios? Bien dice el texto, Él envía su mandamiento a la tierra, muy veloz corre su palabra. Pronunció la palabra, abre los tesoros de la nieve, y los copos descendieron en innumerables multitudes, y luego se dijo, que se cierren, y no se vio otro copo de nieve. Entonces habló el maestro, que sople el viento del sur y se derrita la nieve, y desapareció a la voz de su palabra. Creyente, no puedes decir cuán pronto Dios puede venir en tu ayuda. Cabalgó sobre un querubín y voló, dice David, sí, voló sobre las alas del viento. Vendrá de lo alto a rescatar a su amada, rasgará los cielos y descenderá, con tal rapidez descenderá que no se detendrá para correr las cortinas del cielo, sino que las rasgará en su prisa, y hará que los montes se desplomen a sus pies, para librar a los que claman a él en la hora de la muerte. Problema: ese Dios poderoso que puede derretir el hielo tan rápidamente puede tomar para sí mismo las mismas alas de águila y apresurarse a su liberación. Levántate, oh Dios, y deja que tus hijos sean ayudados, y eso de inmediato. 5. Otro pensamiento. Considera la bondad de Dios en todas las operaciones de la naturaleza y la providencia. Piensa en esa bondad negativamente. ¿Quién podrá estar de pie ante su frío? No puedes evitar pensar en los pobres en un invierno duro, solo un corazón duro puede olvidarlos cuando ves la nieve profunda. Pero supongamos que la nieve continúa cayendo. ¿Qué hay que lo obstaculice? El mismo Dios que nos envía nieve por un día podría hacer lo mismo por 50 días si quisiera. ¿Por qué no? Y cuando la escarcha nos aprieta tan severamente, ¿por qué no continuar mes tras mes? Solo podemos agradecer a la bondad que no envía su frío, hasta el punto de que nuestros espíritus caduquen. Los viajeros hacia el Polo Norte tiemblan al pensar en esta pregunta: ¿quién podrá resistir ante su frío? Porque la agencia del frío tiene un grado de omnipotencia cuando Dios se complace en soltarlo. Demos gracias a Dios por la misericordia que refrena con la que mantiene a raya el resfriado. No solo negativamente, sino positivamente, hay misericordia en la nieve. No es una metáfora sugerente. Da nieve como lana. Se dice que la nieve calienta la tierra, protege a aquellas plantitas que acaban de empezar a asomarse por encima del suelo y que, de lo contrario, podrían congelarse, pues con una prenda de plumón la nieve les protege de la extrema severidad del frío. Watts canta, en su versión del Salmo 147, sus copos de nieve como lana los envía, y así defiende el maíz que brota. Era idea de los antiguos que la nieve calentaba el corazón de la tierra, le daba fertilidad, y por eso alababan a Dios por ello. Ciertamente hay mucha misericordia en la escarcha, porque la pestilencia podría correr una carrera mucho más larga si no fuera porque la escarcha le grita: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Los insectos nocivos se multiplicarían hasta devorar los preciosos frutos de la tierra si las noches agudas no destruyeran millones de ellos para que estas plagas fueran barridas de la tierra. Aunque el hombre puede pensar que es un perdedor por el frío, es un gran ganador final por el decreto de la providencia que ordena el invierno. El curioso dicho de uno de los antiguos escritores de que la nieve es lana, la escarcha es fuego, el hielo es pan y la lluvia es bebida, es cierto, aunque suene como una paradoja. No hay duda de que la escarcha, al romper la tierra, favorece la fecundidad, y así el hielo se convierte en pan. De modo que aquellas agencias que por el momento privan a nuestros trabajadores de sus medios de sustento son los medios por los cuales Dios suple todo ser viviente. Observa, pues, la bondad de Dios tan claramente en la nieve y la escarcha como en el deshielo que limpia las obras del invierno. Cristiano, recuerda la bondad de Dios en la escarcha de la adversidad que sentiste esta mañana. Tenga la seguridad de que cuando a Dios le complace enviar los vientos cortantes de la aflicción, Él está en ellos y siempre es amor, tanto amor en el dolor como cuando sopla sobre usted el suave viento del sur de la alegría. Vea la bondad amorosa de Dios en cada obra de su mano. Alabadlo, que hace el verano y el invierno, que tu canción recorra todo el año. Alábenlo, Él da el día y envía la noche, agradézcanle en todas las horas. No desequéis vuestra confianza, tiene grande recompensa de galardón. Así como David tejió la nieve, la lluvia y el viento tormentoso en una canción, así combine sus pruebas, sus tribulaciones, sus dificultades y adversidades en un dulce salmo de alabanza, y diga perpetuamente: vamos, con una mente alegre, alabado sea el Señor, porque Él es bondadoso. Tanto sobre las operaciones de la naturaleza, es un tema muy tentador, pero otros campos invitan al segador. Y,
Quisiera dirigirme a ustedes muy seria y solemnemente sobre aquellas operaciones de gracia de las cuales el helado y el deshielo son los símbolos externos. Hay un período con el propio pueblo de Dios cuando Él viene a tratar con ellos por medio de la escarcha de la ley. La ley es para el alma como el cortante viento del norte. La fe puede ver amor en ella, pero el ojo carnal del sentido no puede. Es una explosión fría, terrible, sin consuelo. Estar expuesto a toda la fuerza de la ley de Dios sería congelarse con destrucción eterna, incluso sentirlo por una temporada congelaría la médula de los huesos y haría que todo el ser se tiese de miedo. ¿Quién podrá estar de pie ante su frío? Cuando la ley sale tronando de sus tesoros, ¿quién podrá hacerle frente? El efecto de la obra de la ley sobre el alma es atar los ríos del deleite humano. Ningún hombre puede regocijarse cuando los terrores de la conciencia están sobre él, cuando la ley de Dios está barriendo el alma, la música y el baile pierden su alegría, el cuenco olvida su poder de alegrar, y los encantos de la tierra se rompen. Los ríos del placer se congelan en un desánimo helado, los capullos de la esperanza se cortan repentinamente y el alma no encuentra consuelo. Una vez se contentó con enriquecerse, pero el óxido y la gangrena están ahora sobre todo el oro y la plata. Toda esperanza prometedora se congela, y el espíritu está atado al invierno en la desesperación. Este frío hace sentir al pecador lo andrajosos que están sus vestidos. Podía pavonearse cuando era verano y pensar que sus harapos eran las vestiduras reales adecuadas, pero ahora la fría escarcha descubre cada rasgadura de sus vestiduras, y en manos de la terrible ley se estremece como las hojas del álamo temblón. El viento del norte del juicio escudriña al hombre de cabo a rabo. No sabía lo que había en él, pero ahora ve que sus entrañas están llenas de corrupción y podredumbre. Estos son algunos de los terrores del aliento invernal de la ley. Mientras tanto, sin embargo, esta helada de ley y terror solo tiende a endurecerse. Nada parte la roca ni hace caer el acantilado como la escarcha cuando le sigue el deshielo, pero la escarcha sola hace que la tierra sea como una masa de hierro que rompe la reja del arado que intentaría perforarla. Un pecador bajo la influencia de la ley de Dios, aparte del Evangelio, está endurecido por la desesperación y clama, no hay esperanza, y por tanto, seguiré mis deseos. Mientras que no hay cielo para mí después de esta vida, haré un cielo de esta tierra, y ya que el infierno me espera, al menos disfrutaré de las dulzuras que el pecado me puede brindar aquí. Esto no es culpa de la ley, la culpa es del corazón corrupto que está endurecido por ella. Sin embargo, tal es su efecto. Cuando el Señor ha obrado con la escarcha de la ley, envía el deshielo del Evangelio. Cuando el viento del sur sopla desde la tierra prometida trayendo preciosos recuerdos de la piedad paternal y la tierna bondad de Dios, inmediatamente el corazón comienza a ablandarse, y una sensación de perdón comprado con sangre lo disuelve rápidamente. Los ojos se llenan de lágrimas, el corazón se derrite en ternura, ríos de placer corren libremente, y capullos de esperanza se abren en el aire alegre. Una primavera celestial susurra a las flores que dormían en la tierra fría, escuchan su voz y levantan la cabeza, porque la lluvia ha cesado y se ha ido. Las flores aparecen en la tierra, ha llegado la hora del canto de los pájaros, y la voz de la tortuga se escucha en nuestra tierra. Dios envía su palabra, diciendo, tu guerra ha terminado, y tu pecado ha sido perdonado. Y cuando esa palabra benditamente alentadora llega con poder al alma, y el dulce aliento del Espíritu Santo actúa como el cálido viento del sur sobre el corazón, entonces las aguas fluyen y la mente se llena de santo gozo, luz y libertad. Porque Dios está allí. El estado invernal legal se ha ido, las heladas han huido, la primavera llega, la tórtola sagrada que escuchamos proclama el año nuevo y gozoso. Habiéndoos mostrado que hay un paralelo entre el hielo y el deshielo en la naturaleza, y la ley y el Evangelio en la gracia, quisiera expresaros los mismos pensamientos acerca de la gracia que os di acerca de la naturaleza. 1. Comenzamos con la franqueza de las obras de Dios en la naturaleza. Ahora, amados amigos, noten la franqueza de las obras de Dios en la gracia. Cuando el corazón está verdaderamente afectado por la ley de Dios, cuando se hace que el pecado parezca excesivamente pecaminoso, cuando las esperanzas carnales son congeladas por la ley, cuando al alma se le hace sentir su esterilidad y su completa muerte y ruina, este es el dedo de Dios. No hables de ello como el dedo del ministro. Estuvo bien que predicara con fervor, Dios lo ha usado como un instrumento, pero Dios hace todo. Cuando llegue el deshielo de la gracia divina, ruego que disciernan la clara mano de Dios en cada rayo de consuelo que alegra la conciencia atribulada, porque es el Señor, solo, quien venda a los quebrantados de corazón y sana todas sus heridas. Somos demasiado propensos a detenernos en los instrumentos.
La locura hace que los hombres busquen en los sacramentos el dolor o la curación del corazón, pero todos los sacramentos dicen, no está en nosotros. Algunos de ustedes buscan la predicación de la palabra y no miran más alto, pero todos los verdaderos predicadores les dirán, no está en nosotros. La elocuencia y la seriedad en su punto más alto no pueden romper ni curar un corazón. Esta es la obra de Dios, sí, y no la obra secundaria de Dios en el sentido en que el filósofo admite que Dios está en las leyes de la naturaleza, sino la obra personal e inmediata de Dios. Él extiende su propia mano cuando la conciencia se humilla, y es por su propia diestra que la conciencia se alivia y se limpia. Deseo que este pensamiento permanezca en vuestras mentes, porque de otra manera no alabaréis a Dios, ni seréis sanos en la doctrina. Todas las desviaciones de la sana doctrina en el punto de la conversión surgen del olvido de que es una obra divina de principio a fin, que el más mínimo deseo de Cristo es tanto la obra de Dios como el don de su amado Hijo, y que todo nuestro espiritual a través de la historia, desde el alfa hasta la omega, el Espíritu Santo obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Como evidentemente han visto el dedo de Dios al arrojar su hielo y al enviar el deshielo, ruego que reconozcan la obra de Dios al darles un sentido del pecado y al traerlos a los pies del Salvador. Únanse para alabar de todo corazón al Dios obrador de maravillas que hace todas las cosas de acuerdo con el consejo de su voluntad. Nuestra búsqueda de tu rostro fue todo por tu gracia. Tu misericordia exige, y tendrá toda la alabanza. Ningún pecador puede estar de antemano contigo, tu gracia es preventiva, todopoderosa y gratuita. 2. El segundo pensamiento sobre la naturaleza fue la facilidad con la que el Señor trabajaba. No hubo esfuerzo ni molestia. Transferir eso a la obra de la gracia divina. Cuán fácil es para Dios enviar leyes al alma. Pecador obstinado, no puedes tocarlo. E incluso la providencia ha fallado en despertarlo. Él está muerto, completamente muerto en delitos y pecados, pero si el glorioso Señor misericordiosamente envía el viento de su espíritu, eso lo derretirá. El réprobo que jura, cuya boca está ennegrecida con blasfemias, si el Señor lo mira y desnuda su brazo de gracia irresistible, aún alabará a Dios y bendecirá su nombre. Y él vivirá para su honor. No limites al Santo de Israel. Perseguir a Saulo se convirtió en amar a Pablo, y porque no se salvaría esa persona de cuyo caso casi desesperas. Tu esposo puede tener muchos puntos que dificultan su caso, pero ningún caso es desesperado con Dios. Tu hijo puede haber ofendido tanto al cielo como a ti, pero Dios puede salvar a los más endurecidos. La escarcha más aguda del pecado obstinado debe ceder ante el deshielo de la gracia divina, incluso los enormes icebergs del crimen deben derretirse en la corriente del golfo del amor infinito. Pobre pecador, no puedo dejar este punto sin decirte una palabra. Quizás el Maestro te ha enviado la escarcha y crees que nunca terminará. Permíteme animarte a tener esperanza, y aún más, a orar por visitas llenas de gracia. Los versos de la señorita Steele se adaptarán perfectamente a su estado lúgubre pero esperanzador. El severo invierno lanza sus heladas cadenas, rodeando a la naturaleza. Qué desoladas, qué incómodas las llanuras, tarde con un verdor brillante coronado. El sol retira sus rayos vitales. Y la luz y el calor se van. Y, cayendo sin vida, la naturaleza parece un emblema de mi corazón. Mi corazón, donde reina el invierno mental. Envuelto en el manto oscuro de la noche. Confinados en cadenas frías e inactivas. Qué desolado y triste. Vuelve, oh sol dichoso, y trae tu rayo que revive el alma. Este invierno mental será primavera. Este alegre día de oscuridad. Es fácil para Dios librarte. Él dice, he borrado como una espesa nube tus rebeliones. Me quedé la otra noche mirando una nube negra que cubría todos los cielos, y pensé que seguramente llovería. Entré en la casa y cuando volví a salir el cielo estaba todo azul, el viento había ahuyentado las nubes. Así sea con tu alma, es cosa fácil para el Señor quitar el pecado de los pecadores arrepentidos. Todos los obstáculos que obstaculizaron nuestro perdón fueron eliminados por Jesús cuando murió en la cruz, y si crees en Él, encontrarás que Él ha arrojado tus pecados a las profundidades del mar. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. 3. El siguiente pensamiento acerca de la obra del Señor en la naturaleza fue la variedad de la misma. La escarcha produce una especie de trinidad en la unidad, nieve, escarcha, hielo, y cuando llega el deshielo sus caminos son múltiples. Así es con la obra de Dios en el corazón. La convicción no llega a todos por igual. Algunas convicciones caen como la nieve del cielo, nunca escuchas caer los copos. Se posan tan suavemente, uno sobre el otro.
Hay convicciones que vienen suavemente, se sienten, pero apenas podemos decir cuándo comenzamos a sentirlas. Una verdadera obra de arrepentimiento puede ser de la clase más gentil. Por otro lado, el Señor arroja su hielo como bocados, los granizos golpean contra la ventana, y usted piensa que seguramente entrarán a la fuerza en la habitación. Y a muchas personas, las convicciones les golpean hasta que les recuerdan granizo. Hay variedad. Tan cierto es la escarcha que produce la nieve silenciosa como la que produce el terrible granizo. ¿Por qué quieres granizo de terror? Agradece que Dios te haya visitado, pero no le dictes la forma de obrar. Con respecto al deshielo del Evangelio, si puedes ser perdonado por Jesús, no estipules en cuanto a la forma de su gracia. El deshielo es universal y gradual, pero su comienzo no siempre es perceptible. Las cadenas del invierno se sueltan gradualmente, el hielo y la nieve de la superficie se derriten, y poco a poco el calor impregna toda la masa hasta que cada roca de hielo cede. Pero mientras el deshielo es universal y visible en sus efectos, no puedes ver el gran poder que está haciendo todo esto. Aún así, no debéis esperar discernir el Espíritu de Dios. Lo encontrarás obrando gradualmente sobre todo el hombre, iluminando el entendimiento, liberando la voluntad, liberando el corazón del miedo, inspirando esperanza, despertando todo el espíritu, obrando gradual y universalmente sobre la mente, y produciendo los efectos manifiestos del consuelo, y esperanza, y paz. Pero no puedes ver el Espíritu de Dios más de lo que puedes ver el viento del sur. El efecto de su poder se siente, y cuando lo sientas, no te maravilles si es algo diferente de lo que otros han experimentado. Después de todo, hay una semejanza singular en la nieve, la escarcha y el hielo, y por lo tanto hay una semejanza notable en la experiencia de todos los hijos de Dios, pero todavía hay una gran variedad en las operaciones internas de la gracia divina. 4. A continuación, debemos notar la rapidez de las obras de Dios. Su palabra corre muy veloz. No se necesitaron muchos días para deshacerse de la última nieve. Un contratista tardaría muchos días en acarrearlo, pero Dios envía su palabra, y la nieve y el hielo desaparecen de inmediato. Así sucede con el alma. El Señor a menudo obra rápidamente cuando alegra el corazón. Puede que hayas estado mucho tiempo bajo la operación de su ley helada, pero no hay razón por la que debas estar otra hora bajo ella. Si el Espíritu te permite confiar en la obra consumada de Cristo, puedes salir de esta casa regocijándose de que todo pecado es perdonado. Pobre alma, no creas que el camino del horrible hoyo es escalar, paso a paso, hasta la cima. Oh, no. Jesús puede poner tus pies sobre una roca antes de que el reloj haya dado la vuelta a la esfera. Él puede, en un instante, llevarte de la muerte a la vida, de la condenación a la justificación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, se le dijo a un ladrón moribundo, negro y contaminado por el pecado. Solo cree en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, y serás salvo. 5. Nuestro último pensamiento sobre la operación de Dios fue su bondad en todo. Qué bendición que Dios no nos envió más obra de la ley que la que envió. ¿Quién podrá estar de pie ante su frío? Oh, amados, cuando Dios le ha quitado al hombre la comodidad natural, y le ha hecho sentir la ira divina en su alma, es algo terrible. Habla de un hombre obsesionado. Ningún hombre necesita ser obsesionado por un fantasma peor que el recuerdo de sus antiguos pecados. El cuento infantil del marinero con el viejo de la montaña a sus espaldas, que lo oprimía cada vez más, está más que realizado en la historia de la conciencia turbada. Si un pecado salta sobre la espalda de un hombre, hundirá al pecador en todos los lugares de pie sobre los que posiblemente pueda montar, bajará, bajo su peso, hasta hundirse en las profundidades más bajas del infierno. No hay lugar donde el pecado pueda ser soportado hasta que te subas a la roca de la eternidad, e incluso allí el gozo no es que lo soportes, sino que Jesús lo ha soportado todo por ti. El espíritu fracasaría por completo ante la ley si tuviera pleno dominio. Gracias a Dios, Él detiene su viento bravo en el día de su viento oriental. Al mismo tiempo, cuán agradecidos podemos estar de haber sentido alguna vez que la ley se congelaba en nuestra alma. La locura de la justicia propia es matada por el invierno de la convicción. Habríamos sido 1000 veces más orgullosos, necios y mundanos de lo que somos, si no hubiera sido por la aguda escarcha con la que el Señor cortó los crecimientos de la carne. Pero, ¿cómo le agradeceremos lo suficiente por el deshielo de su bondad amorosa? Cuán grande el cambio que su misericordia hizo en nosotros tan pronto como sus rayos llegaron a nuestra alma. La dureza se desvaneció, el frío se fue, el calor y el amor abundaron, y las corrientes de vida saltaron en sus canales. El Señor nos visitó, y nos levantamos de nuestra tumba de desesperación así como las semillas brotan de la tierra,
Como el bulbo del azafrán levanta su copa de oro para llenarse de luz solar, así nuestra fe recién nacida se abrió a la gloria del Señor. Como la prímula asoma del césped para contemplar el sol, así nuestra esperanza buscó la promesa y se deleitó en el Señor. Gracias a Dios que la marea primaveral con muchos de nosotros ha madurado hasta convertirse en verano, y el invierno se ha ido para no volver jamás. Alabamos al Señor por esto todos los días de nuestras vidas, y lo alabaremos cuando el tiempo ya no exista en esa tierra soleada, donde mora la primavera eterna, y las flores nunca se marchitan. Solo un arroyo como un hilo divide esa tierra celestial de la nuestra. Cree en el Señor, tú que tiemblas en la escarcha de la ley, y la ley del amor pronto te traerá cálidos días de alegría y paz. Que así sea. Amén. Porción de la Escritura leída antes del sermón, Salmo 147. Oren para que el Espíritu Santo utilice este sermón. Llevar a muchos al conocimiento salvador de Jesucristo.